En esta primera etapa del curso vamos a ver algo muy pero muy importante que es las velas japonesas. Para los que no saben qué es, la vela japonesa es esto que están viendo acá. Estamos viendo en el gráfico de Bitcoin en TradingView. Ustedes pueden apreciar que hay velas verdes, hay velas rojas. Ya vamos a explicar qué significa cada una. En este caso las velas verdes básicamente indican un aumento del precio y las velas rojas indican una disminución del precio. Después hay un montón de otros indicadores, pero lo esencial que tiene que saber todo trader es identificar qué tipo de movimiento puede llegar a brindarte la información que te brindan las velas, ya sea en base a los patrones, ya sea acompañada de algún otro indicador. Eso lo vamos a ver ahora en el corto plazo. Volvemos a la filmina. El cuerpo representa un rango de apertura a cierre. Es decir, por ejemplo, si una vela verde, en este caso del 10 de diciembre, por ejemplo, yéndonos al gráfico, del 10 de diciembre que viene acá, perdón, 10 de noviembre, indica que el precio abrió a los 76.413 y cerró a los 80.407,53 aproximadamente. En este caso ustedes me dirán, bueno, ¿qué son las mechas? ¿Qué son las sombritas esas que se ven acá abajo? Bueno, la mecha representa las subidas y las bajadas dentro del día. Por ejemplo, en esta vela que estábamos interpretando recién, ustedes ven que el precio llegó a los 81.000 y terminó cerrando los 80.515 y a su vez ven que hay una mecha muy pero muy cortita en esta vela que quiere decir que el precio abrió a este precio que vemos acá, 76.619 y bajó muy pero muy brevemente alcanzando un precio ligeramente menor, pero volvió a subir y terminó cerrando en forma alcista. Eso significa, básicamente, en pocas palabras, digamos, qué es el cuerpo, qué es la mecha, qué es el color de cada vela. Obviamente lo que más nos interesa no es solamente esto no nos dice mucho, es algo fundamental que tienen que entenderlo lógicamente, pero no nos dice tanto. Los patrones de vela con el tiempo forman patrones que los inversores utilizan para reconocer distintos niveles de soportes y resistencias, que soportes y resistencias vienen a ser, digamos, precios en los cuales el, digamos, el activo tiene un techo o un piso, si se quiere. A su vez, el anterior soporte después puede convertirse en resistencia y la resistencia puede volver a convertirse en soporte. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero existen muchos patrones de vela que indican que hay una oportunidad en el mercado, que hay una presión de venta, una presión de compra, por ejemplo. Y bueno, y a veces mirándolo simplemente se puede identificar un patrón de, digamos, continuación, indecisión, ya sea, digamos, alcista, bajista en el mercado. Vamos a ver 6 tipos de velas, de patrones de velas ascendentes. En este caso, los patrones ascendentes pueden tener lugar tras una tendencia bajista del mercado e indicar una inversión de los movimientos de los precios. Son un indicador para que los inversores consideren la idea de abrir una posición larga, es decir, long, para que se beneficien de cualquier trayectoria alcista. No se asusten, van a escuchar términos que quizás pueden sonarles un poco extraños, pueden sonarles difíciles, vamos a ir viendo paso a paso. Cuando lleguemos a la etapa de futuros, vamos a explicar en detalle qué es long, qué es short. Long se entiende que es cuando una persona va a largo, es decir, que va digamos, apostando que el precio va a subir. Short quiere decir que apuesta que el precio va a bajar, es decir, cree que va a haber una pequeña pérdida de valor en el precio, por ende intenta buscar un beneficio de esa pérdida de valor. Ahora bien, vamos a ver los tipos de patrones. Martillo es una vela que está compuesta por un cuerpo pequeño, una mecha inferior larga y se sitúa al final de una tendencia bajista. Un martillo muestra que aunque haya existido una presión de venta durante el día, finalmente una gran presión de compra ha hecho que el precio retrocediese
El color puede variar, pero los martillos verdes indican que existe un mercado alcista más fuerte que los martillos rojos. Por ejemplo, vamos a ver acá rápidamente, acá hay un martillo, en este caso un martillo rojo. No necesariamente, como ven, tiene muy poca mecha para arriba, tiene una mecha un poco más larga para abajo. A ver, por lo general un martillo verde indica un movimiento alcista, pero el martillo rojo también puede ser un movimiento alcista, así que ojo, básicamente el precio cae y recupera, es decir, recupera fuerza, entonces puede ser un muy buen indicador. Obviamente cuanto más pequeña sea la masa definitiva del martillo, en este caso el cuerpo de la vela, puede llegar a ser mucho más contundente el movimiento. Tenemos el martillo invertido, por ejemplo, que es un patrón ascendente similar. La única diferencia consiste en que la mecha superior es larga, como verán, mientras que la inferior es corta. Indica que hay una gran presión de compras y una presión de venta que no ha sido lo suficientemente fuerte para que bajasen los precios de mercado. El martillo invertido sugiere que los compradores en breve tendrán el control del mercado, es decir, la gente que va en longs, hablamos en futuros. En cuanto a la vela envolvente alcista, el patrón de vela directamente está formado por dos velas, un cuerpo rojo pequeño que está completamente envuelto en una vela grande, es decir, la vela grande, como ven, envuelve completamente la vela roja. La vela penetrante consiste en un patrón de dos velas conformado por una vela larga roja, seguida de una larga vela verde. Normalmente existe un gap bajista, ya voy a mostrar qué es un gap bajista. Es importante entre el primer precio de cierre de la vela y la apertura de cierre de la vela. Esto indica que existe una gran presión de compra ya que el precio se eleva al nivel de precio medio. Antes de avanzar voy a mostrarles un gap. ¿Qué es un gap? Un gap es, por ejemplo, un espacio que queda, obviamente en el mercado cripto, si ustedes buscan, pueden buscar todo el día y no van a encontrar. ¿Por qué? Porque básicamente el precio se abre a determinada hora a un precio, cierra a determinada hora a otro precio y al otro día abre a ese determinado precio y cierra otro precio y así sucesivamente, porque el mercado de cripto está 24 horas. En cambio, si ustedes se van, por ejemplo, a el mercado de acciones, pueden encontrar un gap. Gap, ¿qué quiere decir? En inglés es espacio. Acá tienen un espacio, por ejemplo. Ven, el precio cierra en 174,57, por ejemplo, sufre una caída de 175 a 174. Hay un espacio, ¿por qué? Porque el otro día abre a los 172,55 y termina cerrando a un precio menor. Entonces, se produce un espacio, se puso un hueco. En este caso hubo comercialización antes digamos, del mercado, o mejor dicho, después del cierre de esta jornada, de esta vela, y el precio se desplomó, entonces por ende se produce un hueco, se produce un espacio. Eso es un gap. Bueno, volvemos directamente a la filmina. Hay un patrón de vela que se llama estrella del mañana, que se considera una señal de esperanza en una tendencia bajista, que es un patrón de tres velas, una con un cuerpo pequeño que se sitúa entre una grande roja y otra grande verde. Acá tenemos una grande roja y una grande verde. La manera tradicional se llama estrella. Tendrán lugar gaps, digamos, en el mercado, tanto la apertura como el cierre. A ver, un patrón para mí no tan fundamental. Yo no lo uso, pero hay mucha gente que sí. Yo uso, por ejemplo, el que sigue, los tres soldados blancos, o a su vez el inverso, ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, el patrón de los soldados blancos se produce durante 3 días seguidos, en el cual se conforma una serie de velas grandes, verdes, consecutivas, o sea, con mechas, sombras muy pequeñas, que progresivamente cierran y abren más alta el día anterior. ¿Ves? Siempre cierran y abren más alto el día anterior. Es una señal alcista bastante importante, después una tendencia bajista y muestra un avance constante de la presión de compra. Si ustedes quieren ver un ejemplo, acá podemos ver un ejemplo en también PepsiCo. Ven, acá, si bien no es tan perfecto como en el gráfico que les mostraba, pero es una tendencia alcista. En el caso de las velas descendentes existe el famoso hombre colgado. Como verán, es este martillito acá que tiene la misma forma, pero se forma al final de una tendencia alcista. Indica que ha existido un nivel de ventas importante durante el día,
pero los compradores han sido capaces de conseguir que el precio aumente. Un nivel de venta importante se considera normalmente una señal que la tendencia alcista está desapareciendo en el mercado, básicamente. Así que ojo, es una señal interesante. Estrella fugaz, bueno, pasa a ser como el martillo invertido, normalmente. Una envolvente bajista tiene más o menos la misma intención que la envolvente alcista, o sea, lógicamente que marca una tendencia, como estamos viendo, descendente. Estrella del atardecer, como vimos recién. Y acá ven las tres cuervos negros, que son básicamente tres velas rojas descendentes. Hay, acá ven un grafiquito obviamente que explica precio de cierre, precio de apertura, lo que hablamos al principio. Esto lo pueden desarrollar, hay muchos patrones de velas más. Hay inclusive, si ustedes buscan en TradingView, pueden encontrar, por ejemplo, patrones de velas, todos los patrones de velas, por ejemplo, y lo pueden identificar de esa forma. Porque acá hay una vela que, por ejemplo, te marca en el gráfico, digamos, un movimiento claramente bajista. Yo, por ejemplo, esta no lo uso, no me gusta, prefiero verlo en forma, digamos, manual, en forma, digamos, personal, pero hay gente que usa un indicador y está perfecto, no hay ningún problema. Volviendo a la filmina, básicamente hay, digamos, otros patrones de vela de continuación. La vela doji. La vela doji es cuando no tiene prácticamente nada de cuerpo, es decir, no tiene, digamos, es casi todo mecha, en definitiva. Son como una suerte de trompos también, digamos, digamos, el trompo ya tiene un poquito más de cuerpo. Esto, a ver, se lo puede tomar como una dirección viable si nada de esto va a servirles de por sí solo, porque puede que no se cumpla la tendencia que está visualizándose en, digamos, en los gráficos. Siempre que se aconseja acompañarlo con algún indicador, como los que vamos a ver en los siguientes videos, para tener no solo una idea mucho más certera, sino también una confirmación de lo que estamos visualizando en los patrones de vela y obviamente tomar una mejor decisión.